Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Coronavirus, la pandemia. Un gusto reencontrarnos en este programa semanal. Hoy dedicaremos este espacio a hablar de uno de los temas que más nos han pedido que abordemos. Y son las secuelas que deja esta enfermedad que ha causado ya la muerte de millones de personas en el mundo. Sobre todo las secuelas neurológicas. Hoy estaremos hablando de ello. Por lo pronto también le contaremos que en Estados Unidos se aprobó una segunda vacuna del laboratorio Moderna para hacer frente a COVID-19. Le decía a usted que hablaremos de las secuelas que deja COVID-19 y se estima que 4 de cada 10 personas sufren un COVID prolongado. La mayoría son jóvenes. Especialistas advierten de posibles repercusiones sociales y económicas. Pacientes con COVID-19 persistente o prolongado son detectados por neurólogos clínicos quienes presentan problemas de concentración y alteraciones en la memoria. La revista científica Nature afirma que una inmunidad híbrida por infección más vacuna puede inducir anticuerpos a las variantes del virus SARS-CoV-2, entre ellas la variante Omicron. De todo esto estaremos hablando a lo largo de las próximas 2 horas, así que le invitamos a lo largo de la siguiente hora, así que le invitamos para que se quede con nosotros. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Comienzan a surgir estudios sobre las secuelas secundarias a la salud que va dejando la COVID-19 por el organismo. Estimaciones mundiales advierten que 3 de cada 10 personas tendrán algún tipo de daño. Desde 2020, primer año de la pandemia, pacientes han manifestado una serie de cambios en su salud integral a raíz que pasaron por el proceso infeccioso del virus SARS-CoV-2 y sus diferentes variantes. La COVID-19 persistente o prolongada ha durado en el individuo por más de 3 meses o incluso 365 días, dolor de cabeza, debilidad y cansancio. La COVID-19 en un principio especialistas comentaban que dañaba principalmente los pulmones, pero en este trayecto crítico de salud se ha demostrado que afecta a otros órganos y ocasiona daños neurológicos. Aunque siguen las investigaciones, se podría mencionar que los problemas respiratorios, como es la falta de aire que afecta a los pulmones, puede ser uno de los posibles factores que puedan dañar el cerebro. Los problemas neurológicos que más expresan las y los pacientes son fatiga, dolores de cabeza, mareos y dificultad para concentrarse, mientras que los problemas en el sistema nervioso autónomo describen síndrome de taquicardia ortostática postural, insomnio, confusión mental y pérdida de memoria a corto plazo. Además, las descripciones internacionales hacen referencia a los problemas de salud mental como estrés postraumático, depresión o ansiedad, dolor por muerte de familiares, pérdida de calidad de vida y de salud. Pese a la insistencia sobre los daños que presentan quienes padecen estos trastornos después de COVID-19, hay un subregistro. Ante la falta de un protocolo en salud mental y neurológico, no se da un seguimiento. La Organización Mundial de la Salud, junto con expertos, definieron en diciembre del 2021 lo que es COVID-19 persistente, lo cual está publicado en revistas científicas. Se señala que es la condición que ocurre en individuos con antecedentes de infección probable o confirmadas por SARS-CoV-2 y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo. Pero también la Organización Mundial de la Salud, junto con los expertos, ya analizan para definir lo que es COVID persistente en la población infantil que ha enfermado por COVID-19, informó Isaura López Villalobos. Moderna es la segunda vacuna aprobada totalmente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA en Estados Unidos aprobó la segunda vacuna contra COVID-19. Se trata del biológico desarrollado por la farmacéutica Moderna, que se va a comercializar como Spikevax para personas mayores de 18 años. La vacuna Moderna COVID-19 había estado disponible bajo autorización de uso de emergencia desde el 18 de diciembre de 2020.
La aprobación de Spikevax por parte de la FDA es un paso importante en la lucha contra la pandemia de COVID, ya que marca la segunda vacuna aprobada para prevenir el COVID-19. El público puede estar seguro de que Spikevax cumple con los altos estándares de seguridad, eficacia y calidad de fabricación de la FDA requeridos para cualquier vacuna aprobada para su uso en los Estados Unidos, dijo la comisionada Janet Woodcock. Cientos de millones de personas han recibido las dosis de Moderna bajo autorización de emergencia, pero para algunos la aprobación definitiva puede dar confianza adicional para vacunarse, añadió. Los análisis actualizados para determinar la eficacia de esta vacuna incluyeron a 14.287 receptores de las dosis y 14.164 personas que recibieron el placebo mayores de 18 años que no tenían evidencia de infección por SARS-CoV-2 antes de recibir la primera dosis. Los datos utilizados para este análisis fueron antes de que surgiera la variante Omicron. Spikevax fue 93% efectiva en la prevención de COVID, con 55 casos en el grupo de la vacuna y 744 casos en el grupo de placebo. La vacuna también fue 98% efectiva en la prevención de enfermedades graves, informó Elizabeth Ortiz. El tema de hoy, COVID prolongado y secuelas. Rocío López Fonseca nos presenta el siguiente informe. ¿Qué es la COVID persistente? Este se puede presentar de muchas maneras, y no solo en la falta de aire al mínimo esfuerzo, sino también puede dejar secuelas en el sistema nervioso central. El COVID-19 va dejando de ser una enfermedad solo respiratoria para convertirse en multisistémica. El neurólogo clínico del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, Amado Jiménez Ruiz, explica. Cada vez vemos que es una enfermedad sistémica que afecta virtualmente todos los órganos del organismo, incluyendo el cerebro. Entonces, en la fase aguda tenemos mucha incidencia de delirium, de enfermedad vascular cerebral, de enfermedades neuromusculares, entre otras, pero estamos viendo que muchos pacientes, aún con cuadros moderados y también severos, tienen un trastorno que se llama COVID largo, en donde el paciente queda con alteraciones en la concentración, con dolores de cabeza, con alteraciones sensitivas, con depresión y hasta psicosis. Y esto puede estar presente muchas semanas, incluso meses después de la infección primaria. Entonces, a pesar de que sabemos más del virus, sabemos que afecta todos los órganos y la parte del cerebro como que apenas la estamos empezando a entender. Confirma que ya tienen bastantes casos detectados y hay muchos sin diagnosticar, pero lamentablemente no hay recursos humanos suficientes para dar seguimiento a todos ellos. Además de que la pandemia por COVID-19 todavía no termina. Creo que sí está subdiagnosticado y lo que hay que hacer primero pues es un diagnóstico oportuno y en base a eso generar un tratamiento sobre todo de rehabilitación física y rehabilitación cognitiva. También el cerebro requiere rehabilitación cognitiva y yo creo que esto es pues muy importante para estos pacientes y tratar los síntomas neuropsiquiátricos que pueda haber, incluyendo la parte de la depresión y la psicosis. Los síntomas que más prevalecen en los pacientes que sufrieron COVID moderado a severo, que han sido detectados por los neurólogos clínicos, son problemas en la concentración, alteraciones en la memoria y refieren estar más lentos. Aún se desconoce si estos síntomas serán transitorios o permanentes. Al respecto, agrega. Cada vez identificamos más pacientes jóvenes que tuvieron cuadros leves o moderados y tienen síndromes muy parecidos a algo que se llama encefalomielitis miálgica o los síndromes de fatiga crónica, que también son considerados postinfecciosos de otros virus y otras bacterias, pero se empieza a identificar en este virus. Entonces, pues nos pone una bandera roja de que efectivamente tenemos que hacer algo. Otro riesgo que existe y no se sabe si podrían desarrollar estos pacientes es algún tipo de demencia como Alzheimer, informó Rocío López Fonseca. Y mire, estas consecuencias que ha dejado ya la enfermedad de COVID-19 en algunos pacientes, incluso ha promovido que se formen grupos de pacientes que están padeciendo el COVID largo. 9 meses después de contraer COVID-19, esta francesa de 27 años asegura que todavía no ha podido volver a una vida normal. Sufre periódicamente fatiga persistente, dolor en el pecho y tinnitus.
Durante meses luchó para obtener ayuda de las autoridades sanitarias, que le respondieron que no formaba parte de los grupos de riesgo. Finalmente le diagnosticaron una disautonomía, una disfunción del sistema nervioso autónomo. Debió volver a casa de sus padres y solo puede trabajar en su tesis por periodos de 30 minutos. Hay algunos síntomas que disminuyeron un poco, pero hay otros que siguen. Por ejemplo, en el caso de la tinnitus, no pude hacer nada. Tampoco con la fatiga y la calidad de vida en general, todavía no la he recuperado. Un ejemplo muy concreto, todavía no puedo hacer una actividad activa, ni siquiera digo física, sino estar activa. No puedo caminar mucho rato, no puedo moverme, no puedo levantar cosas pesadas, o ni siquiera pesadas, un plato. Entonces hay mucho que hacer respecto al COVID persistente. Pauline creó una asociación para apoyar a los enfermos, ayudar en la investigación y dar a conocer la situación de quienes tienen síntomas persistentes. Trabajamos actualmente con los médicos y con los investigadores para definir qué es el COVID largo, para proponer protocolos de cuidados. Y la asociación está colaborando con los médicos para entender mejor y, sobre todo, proponer algo a los pacientes. No es la única. En Reino Unido, la organización de pacientes Long COVID SOS también debió luchar para llamar la atención del gobierno sobre el tema. Gracias a un video que elaboró con testimonios, la Organización Mundial de la Salud les encargó reunir a pacientes para una reunión en agosto. Desde entonces, la OMS llamó a los gobiernos a reconocer esta condición y a lanzar nuevas investigaciones al respecto. La organización indicó que en un número importante de personas, el virus provoca una serie de efectos graves a largo plazo, enumerando la fatiga, síntomas neurológicos e inflamatorios y problemas de corazón y pulmonares. Pero muchos pacientes todavía deben movilizarse para ser tomados en serio. Todavía estamos haciendo campaña para que más gente comprenda los problemas de quienes sufren COVID largo, ya sean profesionales de la salud, empleadores, familia o amigos, porque lamentablemente muchos pacientes aún enfrentan la incredulidad, incluso de parte de familiares cercanos. En Italia, un médico llegó a aconsejar a Morena Colombi consultar un psiquiatra por sus síntomas. Esta mujer de 59 años creó entonces el grupo de Facebook Nosotros quienes vencimos al COVID, que cuenta hoy en día con 10.000 miembros, y dice que ya no se siente tan sola. No somos hipocondríacos ni ansiosos o en busca de no sé qué. Solo queremos un poco de atención, un poco de ayuda global, una ayuda que ahora no tenemos. La situación de estos pacientes se repite a lo largo y ancho del planeta. En Indonesia, Yunus Simorankir asegura que en su país la enfermedad es tabú y que los enfermos con síntomas persistentes chocan con el escepticismo de médicos, jefes y familiares. La mayoría de los médicos que consulté no sabían qué me pasaba, no podían darme un diagnóstico y prescripción correctos. Algunos me dieron consejos generales, como hacer ejercicio y comer comida saludable. Según un sondeo publicado en julio por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, 35% de los adultos con síntomas no se habían curado entre 2 y 3 semanas después de haber dado positivo al virus. Otro estudio del Desert Research Institute, todavía no validado por investigadores independientes, concluyó que alrededor de 25% de los casos confirmados todavía tiene al menos un síntoma, 90 días después de ser diagnosticados con la enfermedad. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más de este tema. Si algo ha dejado en claro esta enfermedad es que no se pueden hacer ni proyecciones, tampoco algo muy específico sobre qué consecuencias causa COVID-19. Mire, por ejemplo, el caso de este hombre que después de 8 meses de haber padecido la enfermedad continuaba dando positivo a COVID.
Investigadores del Instituto Pasteur de Francia, la Fundación Osvaldo Cruz y el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo revisaron 38 casos leves de contagios de SARS-CoV-2. 3 de los pacientes presentaron eventos atípicos en la duración de ser casos positivos. Uno de ellos fue ampliamente descrito en la revista científica Frontiers of Medicine. Fue un hombre seropositivo. Durante 232 días después del inicio de síntomas, el virus seguía siendo detectable, es decir, luego de casi 8 meses. El linaje de SARS-CoV-2 B11.28 es uno de los más prevalentes en Brasil en 2020. Se identificó en ese paciente en 3 muestras seriadas. Otro de los casos que llamó la atención fue al final de 2020, el cual fue abordado en el New England Journal of Medicine. Fue un hombre de 40 años con una enfermedad hematológica autoinmune. Los investigadores encontraron que dio positivo 143 días después. Otro artículo publicado en Cell describió el caso de una mujer con leucemia. El virus SARS-CoV-2 siguió apareciendo al menos durante 70 días, aunque ella no tenía ningún síntoma con el paso del tiempo, informó Elizabeth Ortiz. La Agencia Europea del Medicamento otorga una autorización de comercialización condicional al medicamento Paxlovid de la compañía Pfizer, primer antiviral oral en la Unión Europea para tratar COVID-19. Paxlovid señala a la agencia que está indicado para adultos que no requieren oxígeno suplementario y que tienen mayor riesgo de que la enfermedad se vuelva grave. El antiviral contiene 2 principios activos, se administran en 2 comprimidos diferentes, debe tomarse cada 24 horas durante 5 días. El primer activo reduce la capacidad del virus para multiplicarse en el cuerpo, mientras que el segundo prolonga la acción, es decir, le permite permanecer más tiempo en el cuerpo. Hablando de medicamentos, más países adquirieron ya la píldora Pfizer aprobada en la Unión Europea para pacientes que no requieren ventilación. Un nuevo tratamiento se sumará a la lucha contra la COVID-19. Se trata de la ya conocida píldora de Pfizer. La Agencia Europea del Medicamento la ha aprobado de forma condicional para los pacientes que no requieren ventilación con oxígeno. Italia, Alemania y Bélgica son algunos de los países que ya han comprado el medicamento y fue autorizado en Estados Unidos y el Reino Unido en diciembre. Su aprobación llega después de los aumentos de Omicron en Europa. En Rumanía, el número de casos se ha disparado en las últimas semanas, con más de 730 pacientes en cuidados intensivos en todo el país. Hay hospitales que quieren que sus pacientes sean trasladados ya que no tienen médicos ni suficientes camas. La situación se ha complicado en Rusia, donde el aumento de la infección entre los niños preocupa a las autoridades. En Moscú, las hospitalizaciones de jóvenes con COVID-19 se han multiplicado por 10 en las últimas semanas. El Ministerio de Emergencias envió trabajadores a desinfectar la estación de ferrocarril de Leningradsky. En Ucrania se han registrado más de 32.000 nuevas infecciones por coronavirus, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia. El virus ha matado a 154 personas en el país en 24 horas, con lo que la cifra total de muertos se acerca a los 100.000. Vamos a Colombia para escuchar el reporte de nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga. Te saludamos, Richard, adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos ustedes en México. Según el Ministerio de Salud en Colombia, en las últimas horas se confirmaron 15.284 nuevos casos de COVID en este país. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, en esta región de Latinoamérica se han reportado alrededor de 15.284 casos nuevos de COVID-19 en tan solo las últimas horas. Esto luego de que se procesaran 46.409 pruebas, 28.475 de PCR y 17.664 de antígenos. En el país a la fecha se han procesado cerca de 32.157.058 pruebas. Así las cosas, Colombia llega a 5.887.261 casos de coronavirus confirmados desde que empezó la pandemia en marzo del año 2020. Por otro lado, el reporte da cuenta de 221 fallecidos más por este virus. Con esta actualización, la cifra total de fallecidos en Colombia asciende a 134.300.
Entre los fallecidos confirmados hay una niña de 11 años, Quindío, que según las autoridades su comorbilidad podría estar relacionada a esta situación, sin embargo está en estudio. El reporte también demuestra que en total son 71.863 los casos que se mantienen activos en Colombia. De esta cifra, 24 millones alrededor de esta cifra son de personas que se han vacunado a primera dosis, 25.748.459 a segunda dosis y más de 5 millones de personas que se han vacunado directamente con dosis de refuerzo. Además de estos, 5.773.855 son de la vacuna de una sola dosis. En Colombia, alrededor de 31 millones de personas están relacionadas a un esquema completo de vacunación. Por ahora esa es la información. Desde Colombia, continúen ustedes en México. Muchas gracias, Richard. Gracias, y aprovechamos, por supuesto, para enviar un saludo a nuestros hermanos colombianos. El tema que hoy abordamos, COVID persistente, y también algunas de las secuelas que se han podido ya confirmar ha dejado esta enfermedad en pacientes que la han padecido. En México se creó un colectivo, el colectivo de COVID persistente. Ellos advierten sobre los riesgos de presentar algunos síntomas. Este padecimiento, reconocido ya por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, es más común de lo que se piensa. Se considera que 4 de cada 10 personas que han sido contagiadas por COVID-19 sufren de COVID prolongado y no necesariamente fueron pacientes graves. Más del 90% de los pacientes con COVID-19 persistentes son jóvenes, lo que traerá a corto y mediano plazo repercusiones sociales y económicas, advierte el fundador del colectivo de COVID persistente México, que agrupa a más de 6,000 pacientes, César Manuel Lepe Medina. No sabemos qué hacer, no tenemos nada. Y eso es realmente preocupante porque más del 90% de las personas que padecemos esta enfermedad, somos jóvenes y eso va a traer repercusiones económicas y políticas en un futuro no muy lejano, porque muchos estamos perdiendo nuestros empleos por la discapacidad que nos deja. Y 2, va a ser un problema también de salud pública, porque va a ser la siguiente pandemia que va a abarrotar los sistemas de salud. Un estudio en España reveló que 24% de los pacientes reportó que durante los meses posteriores a la enfermedad desarrollaron problemas como la pérdida de memoria, problemas para procesar información de manera rápida y complicaciones para prestar atención. El primer problema reportado tiene que ver con el almacenamiento de nuevos recuerdos o memoria a corto plazo. 1 de cada 4 pacientes indicó sufrir este síntoma. El segundo síntoma reportado fue la pérdida de memoria en general, informó Rocío López Fonseca. Y mira, en otros asuntos, la Organización Mundial de la Salud recomienda investigar la versión BA.2 de la variante Omicron, de la que se desconoce el impacto que podría tener en la evolución de la pandemia de COVID-19. En el seguimiento de las variantes del coronavirus que realiza la Organización Mundial de la Salud, se menciona que las evidencias científicas de Omicron se basan en el sublinaje BA.1, pero en los últimos días se observa la presencia cada vez más de la versión BA.2, que difiere del primero en algunas mutaciones, incluida la proteína espiga o espícula. De acuerdo a la organización, la comunidad científica debería priorizar las investigaciones sobre las características del BA.2 para determinar su capacidad de escapar a las defensas inmunológicas y su virulencia, y esto de forma independiente al sublinaje BA.1 para poder compararlos. La alarma en torno a BA.2 se encendió tras detectarse que su presencia aumentaba rápidamente en el Reino Unido, la India y Dinamarca. La variante Omicron original ha demostrado que es altamente contagiosa, responsable del aumento de casos de COVID-19 en el mundo en las últimas semanas. Según la Organización Mundial de la Salud, las condiciones son óptimas para que emerjan nuevas variantes, debido a las cifras récord de contagios que el pasado día 20 de enero fueron las más altas en más de 2 años de pandemia, con casi 4 millones de positivos globales en una sola jornada. Cada vez son más los países que levantan la totalidad de sus restricciones en medio de esta pandemia. Cada vez más países levantan las restricciones a pesar del alto número de casos de coronavirus. A partir de hoy ya no habrá que presentar el certificado COVID para comer en bares o restaurantes o ir al gimnasio en Barcelona.
Tampoco habrá límite de 10 personas para los encuentros privados. El ocio nocturno sí permanecerá cerrado. Algunas restricciones se quedan. Un poco de alivio, una sensación de alivio de que poco a poco se van eliminando todas las restricciones que tenemos en los últimos meses. Y todo lo que sea que hayan abierto todo de golpe otra vez nos parece bastante mal, la verdad, porque nos causaba seguridad ir a un restaurante y que supiéramos que la gente pues tenía su pasaporte COVID y se había vacunado y tenía las pautas. Cada vez más expertos y países apuestan por vivir con el virus. En Alemania, los casos diarios siguen bajo control a pesar de la nueva ola de contagios que batió récords, según el ministro de Sanidad. Creo que por el momento tenemos a Omicron bajo control en Alemania. Es una ola que no se puede controlar, pero sí sus consecuencias. Ese es nuestro objetivo. Queremos minimizarla. Rusia bate un nuevo récord de casos y supera las 700.000 muertes, según nuevos datos del Servicio de Estadísticas Estatal, Rosstat. Más de 54.000 personas murieron de COVID o por causas relacionadas en diciembre. Las autoridades, sin embargo, evitan imponer mayores restricciones y aseguran que el sistema sanitario está haciendo frente al ingreso de pacientes. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Especialistas afirman que la variante Omicron genera inmunidad. Ante la reciente duda y algunas afirmaciones que circulan en redes sociales de que la variante Omicron no genera inmunidad, el virólogo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores José Ángel Reglanava asegura que hay estudios en varias partes del mundo que han demostrado que la variante Omicron sí la genera. Un estudio reciente de la revista científica Nature concluye que una inmunidad híbrida inducida por infección más vacunación o una inmunización triple pueden inducir anticuerpos de alta calidad con capacidad de neutralización superior contra todas las variantes, incluida Omicron. Toda infección viral genera una inmunidad, pero recordemos que el tema de las reinfecciones no es algo nuevo. O sea, se han visto reinfecciones inclusive con la variante de Wuhan, inclusive con la variante de Delta o otras variantes. O sea, no es así de que la variante Omicron me vaya a generar menos inmunidad para combatir, por ejemplo, otras infecciones. No, de ninguna manera. O sea, las vacunas, al igual que las infecciones naturales, me van a generar a mí una cierta protección ante otra posible infección. El especialista reiteró que actualmente se ha observado que una segunda reinfección puede ocasionar una carga viral más baja, es decir, que el cuadro clínico es más leve. Advirtió que mientras siga circulando y mutando el virus, todos tenemos la posibilidad de reinfectarnos. El nivel de virus que nosotros podríamos tener en nuestro organismo después de la segunda infección o tercera podría ser más baja. O sea, sí que tenemos esa susceptibilidad de ser reinfectado, pero nuestro propio organismo tiene la capacidad de eliminar a este virus después de la segunda o tercera infección, inclusive de igual manera que lo hace como cuando nosotros tenemos una primera dosis, una segunda dosis o una tercera dosis. O sea, en términos sencillos de entender, el hecho de que yo esté completamente vacunado, ya sea con 2 dosis, 3 dosis, o que ya haya pasado por una infección natural, no me hace totalmente inmune. Todos somos susceptibles a reinfecciones. Por eso la insistencia de los científicos y especialistas de completar el esquema de vacunación para dar herramientas al sistema inmune y se pueda defender de mejor manera contra el SARS-CoV-2, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Igualmente, Belén, qué gusto verte. Muchos temas hoy, doctor. Uno de ellos, esta persistencia en el COVID, algo que se le ha llamado así, COVID persistente o COVID largo,
En medio también de otro fenómeno que ha sido ya clarísimo, las secuelas que deja esta enfermedad, doctor. Sí, lo hemos comentado en diversos programas, las modalidades clínicas que tiene COVID-19, y una de esas modalidades clínicas es el COVID prolongado, en donde en ocasiones entre 3 y 6 semanas los pacientes siguen teniendo manifestaciones clínicas después del episodio agudo. Y estas manifestaciones clínicas incluyen cansancio, incluyen aún síntomas respiratorios, como la sensación de respiración acortada, así lo relatan los pacientes, trastornos del sueño. Pero fíjate que una de las que más frecuentemente advertimos en la consulta diaria es la relativa a las manifestaciones neurológicas. Y las manifestaciones neurológicas en el COVID prolongado incluyen una que particularmente llama la atención, el problema de concentración mental. Le han llamado los norteamericanos fog brain o cerebro nebuloso. Las personas te relatan primero que han perdido la concentración, que tienen olvidos fáciles, sobre todo de eventos recientes. Te comentan que el sueño es más difícil de conciliar, o trastornos del sueño con despertar a medianoche y después dificultad de nuevo para conciliar. Y todos esos trastornos neurológicos y algunos también neuropsicológicos, y enseguida comento algo respecto de lo psicológico, constituyen alrededor del 30% de las manifestaciones del COVID prolongado. Por supuesto que hay pacientes que tienen múltiples manifestaciones de COVID prolongado. La dificultad respiratoria o respiración acortada, tos, el cerebro nebuloso que acabamos de comentar, y particularmente mucho cansancio. Son, diría, las principales manifestaciones del COVID prolongado. Doctor, ahora que usted hablaba de pues de estos trastornos psicológicos, algunas personas nos han preguntado si esta alteración en el sueño tiene que ver particularmente con una afección en el sistema neurológico, o es algo con los que cuadros de ansiedad, de depresión, de preocupación con los que los pacientes han quedado después de pasar por un cuadro de COVID-19. Se han encontrado ambas cosas. En algunos pacientes no se ha encontrado ninguna afectación específicamente neurológica, ni de tipo anatómico ni de tipo vascular. Es decir, los estudios de imagen, como por ejemplo la resonancia magnética nuclear funcional, la encuentran normales o las encontramos normales, lo cual sugiere que no parece haber un trastorno anatómico vascular específico, pero que sí se presentan manifestaciones psicológicas como las que bien señalas: ansiedad, depresión, trastornos del sueño, o la combinación de estos síntomas, y en ocasiones estrés postraumático. Las personas que han tenido un COVID grave pueden tener como de alguna forma secuela o al menos manifestación prolongada un estrés postraumático que requiere atención profesional. En otros pacientes sí se ha identificado, Belén, por ejemplo, alguna afectación vascular en las zonas anatómicas cerebrales que integran emociones, y se ha atribuido entonces a que un proceso inflamatorio vascular
y también del propio tejido cerebral en esas regiones, pudiera ser generador de esta sintomatología de orden psicológico. Entonces, por eso te comento que se han identificado ambos esquemas, ambos escenarios. Aquel en el que sí hay afectación anatómica o vascular, aquel en el que no se encuentra ninguna de estas afectaciones, pero en ambas circunstancias sí síntomas psicológicos. Doctor, ¿se ha podido determinar un periodo de tiempo en el que estas secuelas comienzan a atenuarse, sobre todo tomando en cuenta que tenemos ya casi 2 años, poco más de 2 años de esta enfermedad? Se acepta que el término de COVID prolongado está en el periodo de entre 3 semanas y 6 semanas a partir de que ha concluido la fase más aguda de la enfermedad. Después de 6 semanas ya es poco probable este tipo de manifestaciones y más bien después de 6 semanas lo que debemos identificar o debemos diferenciar es la presencia de secuelas. Las secuelas que pueden ser de tipo pulmonar, también que pueden ser secuelas vasculares en diversos órganos y sistemas. Hay secuelas renales, por ejemplo, de los pacientes que han tenido COVID grave, que ameritó hospitalización, que tuvieron estancias en cuidados intensivos, etcétera. Puede quedar como secuela alguna afectación renal, porque recordemos que en el COVID la inflamación puede conducir a trastornos de la coagulación, que estos a su vez pueden llevar a afectación de órganos cuando se generan microcoágulos, y estos órganos que pueden sufrir incluyen el propio corazón, los pulmones, el cerebro, los riñones. Particularmente estos 4 órganos son los más comúnmente afectados por lo que conocemos como el síndrome inflamatorio coagulatorio o de inmunocoagulación asociado al COVID-19. Doctor, también nos han preguntado mucho sobre cómo hacer frente a este COVID prolongado o eventualmente a las secuelas. Si se debería de seguir algún tratamiento, simplemente esperar a que pase. Hay gente que después de varios meses comienza a desesperarse y merma su calidad de vida, doctor. Sí, es importante que las personas se acerquen a recibir atención profesional, porque un COVID prolongado debe investigarse en términos de que determinado órgano o sistema no esté teniendo una afectación tanto anatómica como funcional específica que sea susceptible de resolverse a través de una intervención terapéutica con fármacos, etc. Hay otros pacientes en donde la intervención farmacológica no será necesaria, pero sí posiblemente el acompañamiento psicológico, sí posiblemente psicoterapia, porque, como antes comenté, no se identifique algo orgánico, funcional, como causa de la sintomatología, pero sí afectaciones psicológicas que pueden requerir el apoyo del profesional. Entonces, no, la recomendación es que ante un COVID prolongado o ante síntomas persistentes, en donde el profesional deberá tener la capacidad de diferenciar entre COVID prolongado y secuelas por COVID para actuar en consecuencia. No te podría contestar específicamente qué fármacos debe tomar un paciente, porque esto dependerá de cada caso. Claro, totalmente. Pero sí el acercamiento a recibir atención profesional. Doctor, vamos a hacer una pausa, si le parece. Belén? Regresamos con gusto. Muchos más temas en este programa especial. Y
investigadores destacan los síntomas neurológicos de COVID-19. Los síntomas neurológicos que se han reportado con COVID-19 agudo incluyen pérdida del gusto y del olfato, dolores de cabeza, accidente cerebrovascular, delirio e inflamación cerebral. Lo que han encontrado los investigadores hasta ahora es que no parece haber una infección extensa de las células cerebrales por el virus. Sin embargo, los efectos neurológicos pueden ser causados por activación inmunológica, neuroinflamación y daño a los vasos sanguíneos del cerebro. El SARS-CoV-2 se identificó inicialmente como un virus respiratorio, pero puede afectar a todo el cuerpo, incluido el sistema nervioso. Destaca una investigación sobre lo que actualmente se sabe sobre los efectos del virus en el cerebro que fue publicada por Science. Los autores son el director de la clínica del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, Avindranath, y Serena Spudich de la Facultad de Medicina de Yale, New Haven, en Connecticut. La infección aguda por COVID-19 a veces puede provocar efectos duraderos que ya en conjunto se han denominado COVID prolongado o COVID largo y pueden incluir una amplia variedad de síntomas que van desde la pérdida del gusto y del olfato, problemas de concentración, fatiga, dolor, trastornos del sueño, dolor de cabeza, hasta efectos psicológicos como depresión o psicosis. Los investigadores también trazaron paralelismos entre síntomas experimentados por personas con COVID prolongado y aquellos que viven con encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica o enfermedad posterior a Lyme, lo que sugiere que podría haber factores de riesgo comunes involucrados, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí tiene usted un análisis más, una interpretación más sobre los síntomas neurológicos que deja COVID-19. Doctor, nos han estado preguntando mucho a lo largo de esta semana, ¿qué pasa con esta subvariante, la BA.2, una subvariante de Omicron? ¿Debemos o no preocuparnos? ¿Qué significa esto de subvariante? ¿Por qué hay subvariantes, doctor? Las mutaciones, particularmente en la proteína espicular del virus SARS-CoV-2, son múltiples, pueden ser no solamente algunas cuantas, en ocasiones pueden ser cientos de mutaciones, y estas mutaciones son las que van a determinar la aparición de una nueva variante, y algunas mutaciones pueden condicionar la aparición de subvariantes. Aproximadamente al mes y medio del surgimiento de la variante Omicron, se identificó una subvariante a la que se le conoció como BA2. La variante original Omicron es BA1, surgida en Sudáfrica, y se han generado algunas hipótesis al respecto de dónde haya surgido la subvariante BA2. Se piensa que pudo haber sido en Reino Unido, pudo haber sido en Dinamarca, porque fueron los países en donde más pronto se identificó esta subvariante, y son los países en donde se ha encontrado un incremento en la transmisión de casos de la subvariante BA2. La subvariante BA2 es más contagiosa que la variante o la subvariante BA1, es lo que por ahora algunos estudios han demostrado. Segundo, no parece ser de mayor gravedad en la presentación clínica comparado con la variante original Omicron. Y por otro lado, tampoco se ha identificado una mayor capacidad de burlar la respuesta inmune generada por vacunas, que aquí sí hago la aclaración que en relación a Omicron como tal, con su original Omicron, que es BA1, sí mostró una disminuida capacidad de la respuesta inmune para
generar inhibición o neutralización de esta nueva variante Omicron. Pero con respecto a BA1 versus BA2, no parece haber gran diferencia en este sentido. Por ese motivo, la invitación a vacunarse sigue siendo fundamental aquí y en todo el mundo. También hay que decir, Belén, y esto ha sido motivo de mucha expectación a lo largo de las últimas 2 semanas, con el anuncio que ha hecho la farmacéutica Pfizer y la farmacéutica Moderna del desarrollo de una vacuna con mayor capacidad para proteger contra Omicron. Esa para mí es una muy buena noticia, porque insisto, Omicron sí tiene la capacidad en un 30% de evadir la respuesta inmune generada por vacunas que se han aplicado a lo largo de ya 1 año y fracción. Hay que entonces procurar el desarrollo de biológicos que empiecen a generar más certidumbre respecto de estas variantes, sobre todo de Omicron. Y parece que Pfizer y parece que Moderna inician ya trabajos para el desarrollo de estas nuevas vacunas, y de hecho una de las 2 farmacéuticas, lo leí pero no recuerdo cuál de las 2, anuncia que posiblemente en 2 meses podría tener listo el biológico. Entonces esa es una buena noticia, que un nuevo biológico pueda tener mayor capacidad de proteger también contra Omicron, que ha sido la cepa de COVID-19, de SARS-CoV-2, que más fácilmente se transmite a nivel mundial. Doctor, y de ahí quizá esta explicación de por qué gente que ha sido vacunada, incluso cuadros completos y con refuerzo, se ha contagiado por esta evasión. Sí. 30%, que digamos podría sonar mucho o no, dependiendo cómo se vea, pero quizá ahí esta explicación, doctor, sí, de tantas supuesto. Personas que sí tenían sus cuadros completos y aún así enfermaron de COVID, aunque hay que decirlo, no de grave. Manera leve, exactamente. Así es. Hay que decirlo, no de manera grave habitualmente, y esa es una de las ventajas de estar vacunado. Claro. Porque aunque efectivamente Omicron tenga esa capacidad de evadir la respuesta inmune, no es una capacidad total de evadir. Solamente es una reducción del 30% de la capacidad de los anticuerpos neutralizantes para inhibir a esta nueva variante. Por eso las personas sí han enfermado, pero han enfermado habitualmente con cuadros leves, con cuadros moderados, que no los han llevado a la necesidad de hospitalización. Doctor, y Omicron versus Delta, que fue la que le precedió y que digamos también tuvo un alto número de contagios y de casos graves, ¿Omicron se ha podido detectar si también está dejando secuelas, doctor, en los pacientes? Mira, está dejando menos secuelas, porque las secuelas son directamente proporcionales a la gravedad de la enfermedad aguda. Mientras más severa es la enfermedad aguda, más riesgo de secuelas. Ahora, estamos en medio de Omicron en este momento. Responder a tu pregunta va a ser un poquito difícil en este momento. Probablemente sea mucho más fácil responderla dentro de 2 o 3 meses. Pero claro que es una pregunta de investigación fundamental. ¿Cuál de las variantes es posible que deje más secuelas y qué tipo de secuelas? Porque a diferencia de Delta, por ejemplo, Omicron genera más infección respiratoria superior en la nariz, en la faringe. De hecho, los pacientes con infección por Omicron habitualmente te relatan que tienen un cuadro tipo gripal. En cambio, Delta tenía muchas afectaciones pulmonares, mucho más afectaciones pulmonares que Omicron. Entonces, hipotéticamente, es lógico pensar que Delta genera más secuelas, por ejemplo, de fibrosis pulmonar que las que pudiera dejar Omicron. Y esperemos que así sea, que Omicron no deje la misma severidad de secuelas que Delta,
porque imagínate, con la cantidad de personas que se están infectando con Omicron, sería una catástrofe que un alto porcentaje quedara con secuelas y sobre todo con secuelas pulmonares, de todo tipo, ¿no? Pero secuelas pulmonares como fibrosis pulmonar, por ejemplo. Doctor, no había tenido la oportunidad de preguntárselo y creo que es un momento oportuno porque nos estamos acercando ya a las fechas estimadas que habían dado algunos especialistas, en el sentido de que una vez pasando esta ola de contagios por Omicron, entonces ahora sí entraremos en el descenso definitivo de la pandemia y se podría considerar ya COVID-19 como una enfermedad estacional. Es una hipótesis también. Nada desdeñable, porque la lógica sugiere que con esta nueva ola tan grande que vive la humanidad con Omicron y que afortunadamente tiene menos letalidad que con la variante Delta, por ejemplo, o la Alfa, que fue la británica, pudiéramos estar en presencia de una enfermedad que está dejando más respuesta inmune, al menos lo que conocemos como inmunidad de rebaño. Entonces, las aproximadamente 8,000 millones de dosis de vacunas que se han aplicado en el mundo, más la cantidad de personas que en estos momentos están teniendo infección por Omicron, que se está comportando de forma leve, moderada, pero que seguramente dejará algún nivel de respuesta inmune en las personas, todo en conjunto podría estar llevando efectivamente a esa inmunidad de rebaño más extensa, que pudiera dar como resultado, efectivamente, Belén, que en los próximos meses ya no tengamos olas tan grandes, sino ya una, a la mejor, circulación oscilatoria del fenómeno pandémico, pero ya yendo hacia la modalidad de endemia, la modalidad de una enfermedad estacional, y ojalá y eso llegue ya a ocurrir muy pronto. ¿Cuál sería la única razón por la que esto no pudiera darse? El surgimiento de una nueva variante que tenga un comportamiento diferente. Que ojalá no sea así, doctor. Esperemos que no. Muchísimas gracias, como siempre. Un gusto, Con todo gusto, doctor. Belén. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, nos vamos. Gracias por habernos acompañado.